Esta es la segunda parte de la serie de videos que estoy haciendo sobre Streamlit para crear web apps y dashboards fácilmente con Python. En este video vamos a revisar a detalle varios de los componentes de interfaz de usuario de Streamlit, además de algunas formas de organizarlos en la pantalla, y finalmente vamos a ver cómo replicar una interfaz típica que vemos en un dashboard de Analytics, como puede ser Google Analytics, el dashboard de estadísticas de YouTube, de TikTok, etc. Para saber cómo llegar a una configuración como la que tengo en este momento, te recomiendo revisar el video anterior en el que realizamos toda la configuración para nuestro entorno. Una vez que ejecutas esa app de ejemplo, puedes reemplazar código como el que ves aquí y obtendrás la misma funcionalidad. Y vemos que vamos a estar trabajando sobre este archivo llamado streamlitapp.py. Lo más importante para comenzar a trabajar con Streamlit va a ser este import de aquí, en el que simplemente decimos que queremos importar la biblioteca Streamlit, pero que la vamos a usar dentro del programa con este nombre corto de st. Aquí hay algunas instrucciones de import más, pero que solo son auxiliares para la creación de datos de prueba. Pero el código de la aplicación comienza ya aquí en la línea 6. Esta función es para colocar el título de la página que vemos aquí, que dice elementos de interfaz, incluye un emoji, y la mandamos a llevar como parte del módulo st que importamos anteriormente. Y ya más abajo vamos a ir revisando cada widget en una sección. Para cada una de estas secciones vamos a colocar un subtítulo con la función header, e igualmente pasamos la cadena del título que queremos colocar. En este caso vamos a estar mostrando una tabla de datos estática. Esos datos son solamente datos de prueba que creamos con la función random de NumPy y los colocamos dentro de un data frame de pandas. Y esta última línea del constructor de data frame simplemente es para colocar el nombre de las columnas. Va creando estas cadenas de texto que dicen col 0, col 1, col 2, etc. Luego pasamos a un data frame que es más dinámico que la tabla. Es básicamente la misma instrucción, creamos datos al azar, pero en lugar de usar st.table vamos a usar st.dataframe junto con un parámetro del constructor. La lista completa de los parámetros y las funciones disponibles la podemos ver en la documentación de Streamlit. Es esta de aquí y la dirección es docs.streamlit.io. En particular, la lista de componentes va a estar aquí en referencia del API. Están organizadas por categorías y expandiendo cada una vamos a ver los elementos disponibles. Por ejemplo, aquí estamos revisando el data frame, así que damos clic aquí y vamos a ver un detalle de cada uno de sus parámetros. Terminando esa lista vamos a encontrar algunos ejemplos. Este que nosotros estamos usando aquí es un data frame style que sirve para resaltar algunas de las celdas. En este caso va a resaltar el valor máximo de cada columna. Y las funciones dinámicas o adicionales que tiene respecto a una tabla es la posibilidad de ordenar los elementos, la posibilidad de descargarlos, de buscar o incluso hacer zoom a pantalla completa. Esta búsqueda de valores también me va a resaltar las coincidencias que encuentre, por ejemplo los valores que contengan un 5 o un 53 o algún otro valor. También funciona con valores de texto, no solo numéricos. La siguiente sección es esta gráfica, la cual creamos con la función lineChart. Aquí nuevamente enviamos datos aleatorios de prueba mediante un data frame y aquí vemos que el nombre de las columnas del data frame se va a mostrar en la parte inferior como leyendas de cada una de las líneas. En particular para las gráficas también hay muchos valores de configuración que vale la pena revisar en la documentación. Continuamos ahora con un mapa, el cual creamos con la función map y nuevamente pasamos un data frame como parámetro. Algo muy importante en el map es que sí espera que el data frame que se envíe como parámetro contenga las columnas lat y lon, ya que son los valores que usa para colocar los puntos en el mapa. Como podemos ver con este logo de abajo a la izquierda en el mapa, en realidad es una integración con la biblioteca Mapbox, y en este mapa se nos permite ir navegando o haciendo zoom. Estos elementos que mostrado hasta aquí son los más tradicionales cuando estamos creando un dashboard o visualizando información, al menos si se están presentando de forma estática, es decir que no estás interactuando con ellos de alguna forma, como por ejemplo realizar un filtro o alguna selección, salvo las que ya incluyan la funcionalidad como el mapa o el filtro del data frame. Pero también hay componentes como los que voy a mostrar a continuación que nos van a permitir agregar cierto comportamiento dinámico con el cual podremos realizar cierta programación. Comenzamos por el slider, que es este elemento aquí que me permite seleccionar un valor numérico dentro de un rango. Ese se construye y se muestra con la función slider y podemos obtener el valor que se seleccionó asignándolo a una variable. Luego podemos usar ese valor para cualquier interacción en nuestro dashboard. En este caso simplemente vamos a aplicar una operación que eleve al cuadrado ese valor. Entonces al seleccionarlo aquí el valor va a ir calculándose y actualizándose en la página automáticamente. Y ese texto de aquí lo colocamos con la función write. Luego siguen estos componentes que también son muy comunes para recibir información del usuario. Son el cuadro de texto, la checkbox y botones de radio que me permiten seleccionar entre varias opciones, o este botón de aquí que pues es un botón normalito. Para todos estos que devuelven valores se sigue el mismo patrón que ya vimos en el slider, y eso solo es que guardamos el valor de la función que nos permite crearlos como una variable, y este valor se va a ir actualizando automáticamente de acuerdo a la selección del usuario. También hay algunas variantes o detalles sobre este uso, por ejemplo aquí en la checkbox, en donde no tuvimos que crear la variable como tal para almacenar su valor, sino que simplemente podemos usar el valor que devuelve la función directamente en una instrucción como en el if de aquí. En este caso el checkbox se está usando para decidir si se muestra o no otro componente de la aplicación, como en este caso una tabla.
tabla. Así que aquí vemos que si la marcamos va a aparecer la tabla de datos y si la desmarcamos desaparece. Y eso es porque el checkbox devuelve verdadero cuando está marcado y falso cuando está desmarcado. Entonces, al colocar la creación de este checkbox como parte de la condición del if, hacemos que el cuerpo o el contenido del if se ejecute de forma condicional. Eso es todo por ahora en cuanto a los elementos de interfaz comunes, pero si tienes alguna duda déjamela en los comentarios. Vamos a pasar a algunos elementos que nos permiten organizar los componentes de la pantalla. Uno de los más usados van a ser las columnas, que pues son estas que ves aquí, y justamente nos permiten presentar los elementos en forma de columna. Como tal vez puedas imaginar, para crearlas llamamos a la función columnas e indicamos como parámetro el número de columnas que deseas crear. En este caso van a ser solo dos, la de la izquierda y la de la derecha, y ya que las hemos creado podemos agregar elementos a cada una. Para ello vamos a llamar a las mismas funciones que hemos llamado hasta ahora para crear a los componentes, como estas de aquí, subheader, button o cualquier otra, pero en lugar de hacerlo directamente sobre la biblioteca que importamos, que es st, lo vamos a hacer sobre el nombre del objeto de posicionamiento que creamos, como la columna izquierda o derecha. Entonces estas dos líneas de aquí van a servir para colocar los elementos de la columna izquierda. Aquí vemos el encabezado y luego vemos que colocamos un botón. También hay una forma alternativa que es un poco más cómoda si vas a agregar muchos elementos, y eso es que en lugar de indicar explícitamente en qué elemento quieres agregarla, colocas todo dentro de un bloque with haciendo referencia al elemento de posicionamiento que vas a usar. Entonces, como aquí indicamos que vamos a trabajar con la columna derecha, nuevamente podemos llamar a todas las funciones con la biblioteca st, pero al estar dentro del with van a asociarse al componente indicado. Gracias a eso podemos colocar todos los elementos de la columna derecha fácilmente. Aquí está el encabezado, las opciones de los botones de radio y el resultado de la selección. Ahora vamos a revisar un componente más que también es muy común en los dashboards. En este caso se trata de una barra lateral. Esta barra lateral nos permite colocar elementos de navegación entre distintas páginas, pero también elementos interactivos como los que estábamos revisando, como este combo o select box o nuevamente un slider. Para colocar elementos en la barra lateral vamos a usar la referencia st.side. Esa barra no se muestra si no colocamos nada, solamente hasta que nosotros colocamos algo como aquí lo hacemos, que Streamlit la va a mostrar. También esa barra se puede ocultar y mostrar con los botones que vemos aquí. Esta parte de la navegación también tiene un poquito de configuración automática de la que ahorita te voy a platicar, pero vamos a revisar rápidamente los componentes interactivos. Al llamar a una función de los componentes como el select box sobre st.sidebar se va a agregar a la barra lateral, y en el select box incluimos un mensaje como primer parámetro y luego una tupla con las opciones disponibles, y aquí abajo colocamos un slider con st.sidebar.slider. Nuevamente indicamos un mensaje como lo habíamos hecho en el slider que colocamos previamente, pero ahora también indicamos varios parámetros que nos permiten influenciar el rango de valores del select. Esto es el valor mínimo, el valor máximo y una tupla de los valores por default. Y ahora sí vamos a revisar cómo se crean estos elementos de la sección de navegación. En realidad fueron colocados automáticamente por una configuración de Streamlit. Eso es que va a crear un elemento de navegación para cada uno de los archivos .py colocados dentro de una carpeta pages, si esa carpeta está en el nivel principal de tu aplicación. Eso es al mismo nivel de tu archivo principal, el que ejecutas con el comando streamlit run. Yo agregué este demo de columnas aquí solo para mostrar cómo se comportan los elementos cuando se agregan distintas secciones con diferentes números de columnas. Inicialmente había pensado que se necesitaría usar un elemento como aquí que te permite agrupar elementos. Aquí lo vemos, es este que tiene de título container, y ya solo le coloqué algunos elementos adicionales, solo el header y el subheader, y coloqué un borde con este parámetro de aquí que es border igual a true. Después intenté agregar columnas al contenedor con la función columns como la mostré hace rato, y para ello intenté guardar la referencia de cada columna dentro de la referencia del contenedor. Estas referencias son válidas, se pueden usar para agregar los elementos. Por ejemplo, aquí yo intenté agregar botones con un texto que indica a qué columna pertenecen. Son estos de aquí, el botón de la columna 1, del contenedor 1, de la segunda columna de este contenedor, etc. Sin embargo, en realidad no los colocó dentro del contenedor, sino que los colocó al nivel principal de la página. Y eso es igual que colocarlos como estos botones de aquí, que en realidad no están dentro de la referencia de ningún contenedor. Entonces, en realidad esa anidación de componentes o esa habilidad de poder colocarlos uno dentro de otro no está disponible. Y pues al querer realizarla, simplemente los componentes se van hasta la parte principal de la página. Entonces, para crear distintas secciones basta nada más con llamar nuevamente a la función de columnas, que fue lo que ocurrió justo aquí o incluso aquí más abajo, en donde yo también incluí títulos para marcar más claramente las divisiones entre cada sección. Y eso fue principalmente porque así es como está organizado el dashboard. Los dashboards generalmente contienen varias secciones que pueden estar organizadas en columnas, como esta de aquí abajo. Aquí vemos otro ejemplo en Google Analytics en que hay una sección de 3 columnas que contiene tablas, gráficas y también mapas. Entonces ya en la última parte de este demo vamos a revisar la sección de dashboard, en el cual vamos a combinar tanto los elementos de interfaz que revisamos en la primera parte como esta organización
sección por columnas que revisamos ahora. En esta primera sección agregué un elemento dividido por pestañas. Para crear ese elemento se usa la función tabs y como parámetro se indica una lista con los títulos de cada pestaña. Se van a crear tantas pestañas como títulos indiques. Aquí yo indiqué 3, por lo tanto mi conjunto tiene 3 pestañas. Y al igual que pasó con los contenedores o con las columnas, debo de guardar las referencias para poder usarlas y agregar elementos a cada sección en particular. Por ejemplo, aquí estoy agregando gráficas de línea a las primeras 2 pestañas. Para la tercera sección hice un experimento de cómo es anidar pestañas dentro de pestañas. Y eso se hace igual que las veces anteriores, llamando a la función tabs, pero teniendo cuidado de usar la referencia correcta, que en este caso es la tercera pestaña de la que podríamos llamar las pestañas principales o de nivel superior. Aquí yo indico 2 títulos y eso me devuelve 2 referencias de pestañas que estarán contenidos dentro de la tercera pestaña de nivel superior. Aquí se puede poner un poquito confuso con las anidaciones, pero intenta siempre llevar un orden y nombres descriptivos para que puedas identificarlo fácilmente. Luego vamos a usar estas referencias para indicar lo que queramos colocar ahí. En este caso van a ser gráficas de barras con datos aleatorios y aquí vemos cómo podemos alternar entre esas pestañas. Y bueno, si yo me cambio de pestaña de nivel superior, se ocultan por completo todas las pestañas anidadas. Y si vuelvo a esa pestaña que tiene anidaciones, vuelven a mostrarse y se respetan los últimos elementos seleccionados. La sección 2 ahora sí está organizada por columnas. Como habíamos dicho, la división de las secciones se va a hacer simplemente llamando a elementos contenedores como las columnas. Es decir, aquí la sección de las pestañas se acaba. Para crear esa división en columnas, ya lo habíamos visto antes, se llama a la función columns indicando el número de columnas. Eso nos devuelve el número de referencias requerido y uso esas referencias para colocar los elementos que deseo. En el primer caso va a ser una gráfica de barras y en el segundo un mapa. Un detalle importante aquí es que no encontré una forma fácil de centrar los elementos verticalmente. Es por eso que agregué yo estos grids de aquí que contienen solamente un puntito, que en realidad casi no se nota, pero que va a dar ese salto de línea entre cada uno de los elementos de texto, lo cual me ayuda a que el elemento se desplace hacia abajo y quede más o menos centrado. Generalmente cuando se quieren hacer algunos cambios de diseño se tiene que modificar CSS, pero eso Streamlit no lo permite modificar tan fácilmente como las otras cosas, entonces lo vemos para después. Y al final de este ejemplo de dashboard vamos a tener una sección que contiene ese otro elemento de Streamlit y tiene este diseño muy particular en el que contiene un texto o indicador de la métrica, el valor actual y un indicador de cambio que puede ser positivo o negativo. Elementos parecidos a estos también son muy comunes en los dashboards, por eso lo incluí. Revisando rápidamente el código de esta sección es el encabezado con subheader, luego la creación de 2 columnas nuevas que nombré columna 1 de la sección 3 y columna 2 de la sección 3 y vemos que se llama la función metric con los parámetros que se van a mostrar en el componente, el título de la métrica, el valor actual y un valor que indique cambio. Si el valor es positivo se pinta con color verde y si el valor es negativo se pinta con color rojo. Una cosa más que acabo de modificar es que por default el componente de métrica no incluye este margencito que vemos aquí, pero yo lo agregué de forma ahí más o menos forzada o artificial colocando un container vacío que únicamente le indico que quiero tener el borde. No guardé la referencia al contenedor porque en realidad solamente es para indicar ese margen, pero si se fueran a colocar más elementos sería útil guardarla. Esta es otra de las cosas que decía que para el diseño Streamlit no te ayuda tanto, entonces en realidad no hay forma fácil de colocarle un margen o modificar el estilo de cosas pequeñas de cualquier componente y por eso tuve que realizar esta acción de crear un componente simplemente para obtener su margen. Y bueno, esto sería todo en este demo del dashboard, espero te sea muy útil, déjame un comentario y un like si así lo fue. Para el siguiente video planeo agregar algunos detalles al dashboard, por ejemplo alguna modificación del tema del color, la inclusión de un logo personalizado y componentes con los que el usuario pueda interactuar para que el dashboard sea más dinámico. También déjame un comentario si tú tienes alguna idea de lo que te gustaría que mostrara en esta serie de videos. Y bueno, eso es todo, nos vemos en la próxima.